Buenas noches, soñadores de lo imposible. Apaga las luces, acomódate bajo las sábanas y deja que esta historia te arrope como un susurro en el Palacio de Versalles. Porque esta noche no solo vas a dormir, vas a viajar. Y antes de que Morfeo venga a buscarte, recuerda darle like a este video y suscribirte al canal para seguir explorando los secretos más fascinantes que la historia ha tratado de ocultar entre plumas, encajes y mentiras. Porque aquí, cada historia es una puerta a otro tiempo. Hoy te contaré la vida secreta de la reina María Antonieta, pero no la que te enseñaron en la escuela. Number te hablaré de la mujer detrás del abanico, de susurros entre cortinas, del perfume de las intrigas, de las cartas que jamás llegaron, del corazón que palpitaba entre los muros dorados mientras afuera rugía un pueblo hambriento. Porque aunque la historia oficial la condenó como frívola y superficial, lo que muy pocos saben es que María Antonieta tenía una doble vida. Y no es ficción, es historia, con aroma a escándalo. Todo comienza en el año 1770. Una joven austríaca de tan solo 14 años se despide de su patria, de su nombre y casi de su identidad. Se llamaba María Antonia Josefa Johanna de Habsburgo-Lorena, pero al cruzar la frontera hacia Francia se convierte en María Antonieta. Atrás quedó su infancia libre entre jardines vieneses y partituras de Mozart, quien, por cierto, llegó a declararle su afecto cuando eran niños. La niña alegre que corría descalza por Schönbrunn debía ahora aprender a caminar como reina, incluso antes de serlo. En Versalles, el protocolo no era una costumbre, era una religión. Todo estaba calculado. Cómo debía sentarse, qué debía comer, cómo debía hablar, cuándo podía reír o llorar. Imagínate vivir cada segundo con decenas de ojos evaluando cada gesto tuyo, incluso al despertar. El lever de la reina, el ritual de su despertar, era una ceremonia pública. Sí, público. La reina no tenía privacidad ni en su cama, y entre tanto oro, tanto encaje y tantos susurros venenosos, María Antonieta empezó a desarrollar un mundo privado al margen de la rigidez de la corte. Un universo escondido donde buscaba ser simplemente una mujer. Primero vino Le Petit Trianon, un palacete apartado que Luis XVI le regaló. Allí la etiqueta desaparecía. Se vestía de campesina, sin corsé, sin peluca, sin las máscaras del poder. Jugaba a la pastora entre ovejas lavadas con jabón y jardines diseñados como si fueran naturales. Un teatro. Pero en ese teatro, por fin, ella era libre. Frivolidad, tal vez. O una desesperada búsqueda de humanidad en medio de la jaula más lujosa del mundo. A menudo se la representa como una reina sin cabeza en más de un sentido. Pero pocos saben que también fue una hija rebelde del absolutismo. Una mujer adelantada a su tiempo, que luchaba contra una maquinaria despiadada. Porque sí, también tejió hilos secretos, hilos que muchos biógrafos apenas se atreven a desenredar. Uno de ellos es el de sus cartas secretas, mensajes en tinta invisible, escritos a su supuesto amante, el conde Axel von Fersen, un noble sueco, alto, de porte regio y voz grave, que conoció en un baile en 1774. Lo curioso es que por muchos años estas cartas estaban censuradas, literalmente tachadas con tinta negra, como si alguien quisiera borrar una parte esencial de su alma. En 2021, gracias a tecnología avanzada, se reveló lo que decían aquellas líneas ocultas. Frases apasionadas, nombres clave, planes de huida, palabras como «te adoro», «nuestro secreto», «te extraño cada segundo». No eran meros caprichos románticos, eran códigos, estrategias. Porque mientras la revolución se gestaba, María Antonieta tramaba en silencio cómo proteger a su familia y posiblemente cómo huir. Pero, ¿fue todo por amor o por poder? ¿Era el conde un aliado fiel o una pieza en el tablero de ajedrez internacional? Y sobre todo,
¿Cuánto sabía Luis XVI? Las respuestas, como muchas verdades, están veladas en los pliegues del encaje. Y justo cuando parecía que su vida tomaba otro rumbo, llegó el año que lo cambió todo. 1789. La Bastilla cayó. La monarquía tembló. Y la mujer que se refugiaba entre flores y fantasías tendría que enfrentar la tormenta más feroz de su vida. Justo ahí comienza otro capítulo de esta historia secreta. ¿Te estás acomodando mejor en la cama? Porque lo que viene a continuación vería cambiar todo lo que creías saber de María Antonieta. Versalles ya no olía a perfume, olía a miedo, a pólvora, a multitudes que gritaban y que ya no se conformaban con migajas ni promesas vacías. Y María Antonieta, la misma que se probaba pelucas de 2 metros de altura y vestía con encajes bordados a mano por esclavas del lujo, empezó a sentir por primera vez algo que en su mundo no existía: el verdadero peligro. Durante años, los caricaturistas de París la habían convertido en una bestia de excesos. La llamaban Madame Déficit, la loba austríaca, la enemiga del pueblo. Incluso circulaban panfletos obscenos que la retrataban en actos lascivos, infames, grotescos. Era la reina más difamada de Europa. Pero tras ese velo de escándalo, había una mujer cada vez más rota. Cada carta interceptada, cada mirada desde los balcones del palacio, cada noche en vela con los niños dormidos en sus brazos, eran piezas de una pesadilla que se volvía realidad. Y sin embargo, aquí es donde muchos se equivocan, porque en lugar de quebrarse, María Antonieta comenzó a transformarse. Por primera vez en años, la reina dejó de disfrazarse. Su ropa se volvió sobria, su mirada más firme y su voz más segura. Algunos decían que se volvió más reina que nunca, justo cuando la monarquía estaba cayendo. Incluso los revolucionarios más radicales, aquellos que luego pedirían su cabeza, admitieron en secreto que tenía un temple impresionante. La temían, la respetaban y también la odiaban, todo al mismo tiempo, porque ya no era la niña que jugaba a ser pastora, ni la joven que bailaba con abanicos de marfil. Era una mujer que aprendió a leer las sombras, a manipular silencios, a resistir con la sola fuerza de su presencia. Y cuando el pueblo entró a Versalles aquella madrugada de octubre de 1789, dispuestos a arrastrar a la familia real, fue María Antonieta quien salió al balcón. Sola, erguida, sin miedo, vestida de negro. Un gesto cargado de simbolismo. Negro en una corte donde los colores lo decían todo. Negro como si supiera que estaba asistiendo a su propio funeral, pero de pie. La llevaron prisionera al Palacio de las Tullerías, en París. Ya no era reina, pero tampoco era una ciudadana más. Estaba atrapada entre 2 mundos, el pasado que se desmoronaba y un futuro que la excluiría. Aún así, su red de aliados, disfrazados de sirvientes, criadas, médicos o comerciantes, intentó por todos los medios sacarla del país. Y casi lo logran. La noche del 20 de junio de 1791, bajo una luna vigilante, la familia real escapa en un carruaje cubierto. María Antonieta, con peluca marrón y ropa modesta, sostenía la mano de sus hijos mientras el coche avanzaba lentamente hacia la frontera. El plan era perfecto, hasta que alguien la reconoció. No por su voz, no por su rostro, sino por su postura. Una mujer tan entrenada en caminar como reina, no sabía caminar como plebeya. Fueron capturados en Varennes, y ahí el final se acercó con paso firme. Cada día era una gota de ácido cayendo sobre el alma de una madre que veía cómo el mundo que conocía se deshacía. Perdió a sus amigos más leales, uno a uno. Su esposo fue ejecutado. Su hijo fue arrancado de sus brazos y adoctrinado como símbolo de la revolución. Y sin embargo, nunca rogó. Nunca pidió perdón por ser quien era. No porque se creyera inocente, sino porque entendía en el fondo que la historia ya había decidido su lugar.
Durante su encarcelamiento en la torre del Temple, escribía pequeños trozos de papel. Los escondía entre sus ropas o en huecos del suelo. Fragmentos de su mente, de su espíritu. Confesiones a nadie. Palabras como antorchas en medio de la oscuridad. Y cuando llegó el día del juicio, no suplicó. Se mantuvo en pie mientras los fiscales la acusaban de incesto con su hijo. Una mentira cruel que ni los enemigos más encarnizados pudieron sostener con dignidad. Su única respuesta fue mirar al tribunal y decir con frialdad: apelo a todas las madres aquí presentes. Silencio. El pueblo la llevó a la guillotina el 16 de octubre de 1793. Vestía blanco, como una novia de la muerte. Subió al cadalso sin temblar. Y cuando tropezó con el pie del verdugo, su última frase fue: perdón, señor, no lo hice a propósito. La ironía final, educada hasta el último segundo, incluso con el hombre que segaría su vida. Pero ¿termina ahí su historia? No, porque hay un detalle que pocas veces se menciona, y ese detalle podría cambiar para siempre cómo la recordamos. Después de su muerte, la imagen de María Antonieta fue convertida en un símbolo. ¿Pero símbolo de qué? ¿De la arrogancia de una monarquía ciega o de una mujer atrapada en una jaula que ella no construyó? Para entenderlo, hay que volver atrás, más atrás aún, a las grietas que desde el principio marcaron su vida. Desde pequeña, María Antonia, como se llamaba originalmente, fue criada como una ficha en el ajedrez político de su madre, María Teresa de Austria, una de las mujeres más poderosas de Europa. La emperatriz no criaba hijas, criaba alianzas. Por eso, en cuanto pudo, la prometió al delfín de Francia, futuro Luis XVI. No por amor, sino por estrategia. No por afinidad, sino por control. Cuando llegó a Versalles, María Antonieta no sabía hablar bien francés. No dominaba la historia de su nueva nación. Tenía la sonrisa dulce, sí, pero también una torpeza encantadora que en la rígida corte fue vista como grosería. Las damas cuchicheaban que era maleducada. Los nobles la consideraban austríaca, es decir, enemiga silenciosa, y su esposo, Luis, era tímido, torpe, más interesado en la caza y en sus cerrajes que en su esposa. Tardaron 7 años en consumar el matrimonio. 7 años de rumores, burlas y humillaciones. Imagina a una adolescente, sola, vigilada, sin cariño, en una tierra extranjera, donde todo, hasta la forma en que debía respirar, estaba regulado por códigos imposibles. ¿Y qué hizo ella? Se refugió en lo único que la hizo sentir viva: el placer. Las fiestas secretas, los vestidos escandalosos, las apuestas interminables. En el Hameau de la Reine, su aldea artificial, María Antonieta jugaba a la campesina rodeada de leche fresca, animales limpios y empleados disfrazados de labriegos. Pero no era por burla, era una forma de escapar, de ser alguien más. Una niña disfrazada de reina que quería jugar a ser libre. Sin embargo, sus escapadas costaban una fortuna. Y el pueblo no comía. Francia estaba endeudada. El pueblo pasaba hambre. Y María Antonieta, sin pretenderlo, se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Mientras la corte entera vivía del derroche, solo su rostro fue estampado en panfletos como símbolo del exceso. Uno de los mayores escándalos de su vida fue el caso del collar de diamantes, una intriga digna de una novela de Dumas. Un collar carísimo, valorado en millones de libras, que ella nunca compró, pero que sirvió para manchar aún más su reputación. Una estafadora, Jeanne de Lamotte, usó su nombre para engañar a un cardenal y conseguir la joya. El pueblo, sin entender los detalles, creyó que la reina se lo había regalado a un amante. No importaba que fuera mentira, ya era demasiado tarde. Y Axel von Fersen, el conde sueco que aparece en cartas apasionadas y miradas silenciosas. Algunos dicen que fue su verdadero amor, otros que fue su confidente.
Lo cierto es que fue el único que intentó salvarla incluso cuando todo estaba perdido. Planeó rutas de escape, envió dinero, buscó apoyos entre las casas reales de Europa, pero ni todo el poder de la nobleza extranjera pudo detener lo inevitable. Durante su encierro en la torre del Temple, María Antonieta envejeció de golpe. El cabello que había sido rubio platino se volvió blanco en cuestión de semanas. Perdió peso, perdió fuerza, pero nunca perdió la compostura. A menudo escribía poemas o cantaba para sus hijos, especialmente para su pequeña María Teresa, a la que llamaba cariñosamente Madame Royale. Cuando el pequeño Luis Carlos, su hijo menor, fue separado de ella, sufrió un colapso. Nunca más volvió a verlo. Lo siguiente que supo fue que lo estaban obligando a declarar en su contra, a decir que su madre lo había corrompido. Y aún así, ella no lloró, no gritó, solo escribió. Y una de esas cartas, una que no llegó a su destino dirigida a su cuñada, decía: «Adiós, buena y tierna amiga, que esta carta os llegue. Pensad siempre en mí. Os abrazo de todo corazón. Que no tengan resentimiento mis hijos por los sufrimientos que les he hecho pasar. Ni una sola palabra de rencor, ni una sola línea de odio, solo un último acto de dignidad». Y aquí es donde muchos historiadores comienzan a reconsiderar su legado. Porque si bien fue símbolo de excesos y errores, también fue víctima de una época cruel, de un sistema podrido, de una historia que no estaba escrita para mujeres como ella. Lo más perturbador, quizás, es que parte de su vida sigue oculta. Algunas cartas aún están desaparecidas. Algunos objetos personales fueron vendidos o quemados. Y el lugar exacto donde descansan sus restos, en el Panteón Real, apenas tiene flores. Como si la historia aún no se decidiera a perdonarla o no. Pero hay algo que ningún tribunal, ni ninguna revolución pudo quitarle: el misterio. Y es en ese misterio donde reside su poder eterno. Porque al final María Antonieta no fue solo reina. Fue símbolo, fue mito, fue espejo de un mundo que se derrumbaba bajo su propia belleza. Y en las noches como esta, entre susurros y estrellas, su historia aún se cuenta. Porque incluso decapitada, la reina jamás dejó de hablar. Se dice que algunas personas no mueren del todo, que su recuerdo se niega a quedarse en silencio, que sus nombres se convierten en susurros que atraviesan los siglos, como si el tiempo no pudiera arrancarlos de la memoria colectiva. María Antonieta es una de esas almas. Tras su ejecución en la Plaza de la Revolución, la actual Plaza de la Concordia, su cuerpo fue arrojado en una fosa común del cementerio de la Madeleine, sin ataúd, sin ceremonia, sin nombre, solo con la cabeza separada a sus pies, como exigía el protocolo revolucionario para los condenados. Irónico, ¿verdad? Hasta la muerte tenía reglas, pero la historia no terminó ahí. Años más tarde, cuando Napoleón cayó y la monarquía volvió brevemente a Francia, el rey Luis XVIII, hermano del difunto Luis XVI, ordenó buscar los restos de los monarcas ejecutados. Excavaron durante días hasta encontrar dos esqueletos, uno más grande, otro más menudo, cubiertos de cal viva, con rastros de seda y huesos infantiles cercanos. Dijeron que eran ellos. Los enterraron con honores en la Basílica de Saint-Denis junto a generaciones de reyes franceses. Pero nunca hubo certeza absoluta. Algunos aseguraban que los cuerpos estaban demasiado bien conservados como para haber pasado años bajo tierra. Otros, que los restos femeninos no coincidían con las descripciones forenses de la reina. Y en ciertos círculos privados comenzó a circular una teoría aún más provocadora. María Antonieta no murió aquel día. Una locura, tal vez. Pero ¿sabes qué es aún más extraño? Las cartas. Décadas después de su ejecución, aparecieron documentos firmados por una María que hablaba en clave sobre la tragedia del pasado y un hijo que aún podía ser salvado. El estilo, la caligrafía,
Incluso las expresiones idiomáticas eran sospechosamente similares a los de la reina. Algunos historiadores creen que pudieron ser falsificaciones. Otros no están tan seguros. Y luego está el caso del niño, Luis Carlos, el delfín de Francia, su hijo menor. Oficialmente murió a los 10 años, en 1795, enfermo y abandonado en una celda húmeda y oscura. Pero muchos creyeron que ese niño fue cambiado por otro, que el verdadero delfín fue sacado del país en secreto y criado en Austria o Inglaterra bajo otro nombre. De hecho, en el siglo XIX, más de una docena de hombres aparecieron reclamando ser Luis XVII. Algunos hablaban varios idiomas, conocían secretos íntimos de la familia real, tenían marcas en el cuerpo coincidentes con las que se sabía tenía el niño. Y lo más inquietante, algunos sabían frases exactas de cartas jamás publicadas. ¿Casualidad? ¿O piezas de un rompecabezas que alguien intentó esconder demasiado bien? El caso más famoso fue el de Karl Wilhelm Naundorf, un relojero alemán que convenció a varios exmiembros de la corte y a Madame Royal, la hija sobreviviente de María Antonieta, de que era su hermano. Aunque la justicia francesa lo rechazó oficialmente, su tumba, en Delft, Países Bajos, aún hoy lleva inscrito: Luis XVII, rey de Francia. Lo que sabemos con certeza es esto: María Antonieta vivió entre los extremos más salvajes de la historia. Fue convertida en ícono de la frivolidad y luego en mártir trágica. Se le atribuyen palabras que nunca dijo, como el infame que coman pasteles. Y se le negaron otras que sí pronunció, pero que no convenían a ningún relato. Fue víctima del poder, del amor, del miedo y también de su propio mundo. Y sin embargo, contra todo pronóstico, sigue viva en libros, películas, teorías, cartas perdidas, flores secas y retratos donde aún sonríe como si supiera que nadie podrá borrarla del todo. Quizás por eso, cuando caminamos por los salones de Versalles, o leemos sus cartas manchadas por el tiempo, o simplemente observamos una mariposa posarse sobre una flor, sentimos que algo de ella sigue ahí, no como reina, sino como mujer, como símbolo, como leyenda. Y las leyendas, querido espectador, no se apagan nunca. Entonces quédate conmigo un poco más, porque en esta penumbra de la historia, cuando todo parece haberse dicho, aún quedan ecos. Ecos suaves, casi imperceptibles, como el roce de una tela de seda en una habitación vacía. Porque si algo tuvo María Antonieta, fue eso: la capacidad de mantenerse presente incluso cuando el mundo entero intentaba borrarla. En los años que siguieron a su muerte, Francia se transformó. El trono se deshizo, se volvió a enarmar, se volvió a romper. Pasaron imperios, repúblicas, guerras, sueños rotos y nuevas revoluciones. Pero en los rincones más íntimos de la memoria colectiva, el nombre de María Antonieta persistió. No como el de una figura política, ni siquiera como el de una mártir, sino como el de una mujer llena de contradicciones, imposible de reducir a un solo retrato. Y es que mientras la historia oficial se limitaba a fechas y sentencias, su verdadera historia se filtraba por los bordes, en los diarios de las damas de honor, en las memorias de los enemigos que no pudieron odiarla por completo, en las flores que aún hoy, cada 16 de octubre, aparecen misteriosamente en el lugar donde fue ejecutada. Hubo un poeta francés, Alphonse de Lamartine, que dijo una vez: la historia debe ser justa, o no es historia. Y tal vez es eso lo que seguimos buscando cuando hablamos de ella. Justicia. No una redención automática, no una canonización póstuma, sino el deseo de mirar de nuevo con ojos menos contaminados por el ruido de su tiempo. Porque, ¿cómo no sentirse conmovido al imaginarla, ya en su celda final, escribiendo con dedos helados, sin espejo, sin joyas, sin trono, pero aún con una letra firme? ¿Cómo no escuchar su voz,
No la de la reina vestida en oro, sino la de la madre que arropa a su hija en medio de un silencio que parecía eterno. Incluso sus enemigos, los más cínicos, se vieron obligados a admitirlo. María Antonieta no se quebró, se derrumbó el imperio, se rompieron las alianzas, se perdió la batalla, pero ella, hasta el último aliento, mantuvo la columna erguida, y no por orgullo, como muchos pensaban, sino por amor a sus hijos, a su dignidad, a la mujer que ella misma se había construido a pesar de todo. Y en eso, quizás, fue más revolucionaria que muchos de los que empuñaron la guillotina. ¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis ocuparon París, un grupo secreto de mujeres francesas dejó cartas anónimas a los soldados alemanes citando fragmentos de las últimas palabras de María Antonieta? Usaban su historia como símbolo de resistencia silenciosa, como una forma de recordar que incluso cuando todo parece perdido, la compostura, la dignidad y el amor pueden ser un acto de rebeldía. Entonces, al llegar al borde de esta historia, justo donde las palabras empiezan a apagarse como luces en un palacio vacío, uno no puede evitar preguntarse: ¿qué nos queda de ella? ¿Qué parte de María Antonieta habita aún entre nosotros, más allá de los libros, de los juicios, de los retratos de mejillas rosadas? Y así, entre el murmullo de cartas perdidas, encajes empolvados y pasos silenciosos en pasillos que ya no existen, se cierra este viaje por la vida secreta de María Antonieta. Una historia que no es solo suya, sino de todos los que alguna vez se sintieron atrapados en un papel que no eligieron, de quienes tuvieron que fingir, sonreír, resistir, para poder seguir siendo. Porque al final María Antonieta no fue solo la reina de Francia, fue el espejo roto de un sistema en decadencia, el chivo expiatorio de una nación en ruinas, y la encarnación trágica de una mujer que luchó, como pudo, contra el destino que otros tejieron para ella. Ella no pidió ser reina, no pidió ser mártir, ni pidió ser leyenda, y sin embargo, lo fue todo. Una adolescente arrancada de su país para convertirse en símbolo de una corona que se tambaleaba. Una madre que vio a su hijo transformarse en rehén de una ideología que devoraba a sus propios hijos. Una mujer que en lugar de gritar, decidió caminar hacia la muerte con la cabeza en alto, para que su historia, la verdadera, no fuera solo una caricatura más. Hoy, siglos después, seguimos hablando de ella. No por el vestido, no por el collar, no por la frase que nunca dijo, sino porque a pesar de todo, sigue siendo humana, frágil, fuerte, llena de errores, llena de luz, y tal vez eso es lo que nos conecta con ella, la idea de que aún incluso en los momentos más oscuros, hay algo en nosotros que resiste, que permanece, que trasciende. Porque los verdaderos personajes de la historia no son los que sobreviven, son los que aún muriendo nunca desaparecen. Si esta historia te tocó el corazón, si por un momento sentiste que viajaste al pasado, que respiraste el perfume de los secretos, o que escuchaste a María Antonieta susurrarte algo al oído mientras cerrabas los ojos, entonces no olvides darle like a este video, porque eso nos ayuda a seguir contando historias como esta, con verdad, alma y un poquito de magia. Y suscríbete al canal para que cada noche puedas descubrir nuevas vidas, nuevas voces y secretos que te esperan como cuentos al borde del sueño. Porque aquí, en este rincón del tiempo, no solo soñamos, hacemos que la historia respire contigo. Hasta la próxima noche, viajero del alma. Y que duermas con el corazón lleno de historia.